Bienvenidos a la presentación del tema Estrategias de la predicción en la comprensión lectora. A continuación, explicaremos 5 elementos fundamentales a la hora de leer un texto para retener la información clave de este. La técnica que vamos a ahondar se denomina 2IL2R. Esta se divide en 5 estrategias o etapas que se enlistan a manera de proceso. Esta técnica permite englosar el texto, enfocarnos en los datos clave del texto, imaginar un futuro posible en la historia que estemos leyendo, recordar los datos reales una vez leídos y compararlos con los que teníamos. Para emplear esta técnica, utilizaremos una fracción del libro, 100 años de soledad, del autor Gabriel García Márquez. En cierta ocasión, Aureliano estaba allí, trabajando en orfebrería, y Pilar Ternera se apoyó en la mesa para admirar su paciente laboriosidad. De pronto ocurrió. Aureliano comprobó que Arcadio estaba en el cuarto oscuro. Antes de levantar la vista y encontrarse con los ojos de Pilar Ternera, cuyo pensamiento era perfectamente visible, como expuesto a la luz del mediodía. A continuación, el siguiente punto tratará sobre cómo identificar los puntos clave del texto para crearnos una idea de qué es lo que sucede en la historia. Hola, mi nombre es Marjorie Villamar. Les voy a exponer sobre la lectura de la inspección. La lectura inspeccional es muy parecida al proceso de hojear. La inspección de un libro atiende a los siguientes puntos: título, autor, fecha de la primera edición y de la edición actual, lectura del índice, lectura de los títulos y de los capítulos, finalización del índice. La etapa de la inspección le da una impresión general del tipo de libro que va a leer. Si está concentrado en algún capítulo, le garantiza asumir una adecuada inspección del libro. La fecha de publicación le garantizará tener una buena idea del contexto histórico del libro. Obviamente, el método de abordar un libro de química escrito en 1850 será muy diferente al libro de química de 1970. La lectura del prefacio de la introducción le asegura la comprensión de lo que el autor se propuso al escribir el libro. Ahí él puede explicar por qué surgen determinadas líneas, por qué omite ciertos puntos, etc. Mirar el índice funciona como indicador del tipo de nota que usted pudiese querer elaborar. Un libro con un mal índice o absolutamente sin ninguno exige una mayor atención para la elaboración de notas que un libro con un índice perfecto. Inspeccionando los datos clave del texto, podemos darnos cuenta que existe la intervención de dos personas, Aureliano y Pilar Ternera. Vemos que Aureliano es orfebre y Pilar Ternera interrumpe su trabajo admirando su labor. También se habla de una tercera persona, Arcadio, del cual Aureliano se aseguró primero que esté en otro cuarto. Buenas noches, Máster Rufina Bravo. Mi nombre es Marjorie Dávila. Estrategias de la predicción en la comprensión lectora. A continuación, les voy a hablar sobre una de las estrategias de la comprensión lectora, que es interrogar. Consiste en interrogar, ya sea un cuento, un texto, una fábula, un libro, para poder construir su significado. Para poder desarrollar un texto, debemos utilizar las estrategias con el fin de desarrollar la capacidad para predecir los textos.
¿Cómo podemos hacer para predecir un texto? Por ejemplo, creando o formulando hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Hipótesis es una suposición de algo que puede ser o como no puede ser. Y empezamos a predecir un texto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué crees que dice el texto? ¿Por qué estás leyendo el texto? ¿De qué se trata el texto? Por ejemplo, en un periódico, un ladrón intentó robar un camión. Entonces aquí empezamos a predecir y diríamos, ¿por qué quería robar un camión? ¿Dónde sucedió el robo? ¿Quién fue el ladrón? ¿Por qué lo detuvieron? Ya. Entonces, esta es una de las estrategias que podemos comprender la lectura. Sería una forma más fácil para comprender la lectura. Gracias. Una vez identificados los puntos claves del texto, podemos preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de Pilar Ternera? ¿Será acaso que hay una relación romántica entre estas dos personas? ¿Por qué comprobó Aureliano que Arcadio esté en otro cuarto? ¿Será un romance a escondidas? Leer. Si se trata de un capítulo, encontrará que es mejor leerlos 2 veces al menos, a regular la velocidad antes de estudiarlo en detalle. Ha de atender a la posición general del autor en este capítulo, así como la idea básica de cada párrafo. Luego debe ir al detalle. ¿Qué evidencias aduce el autor para sostener su argumentación? Considere sus ejemplos, sus pruebas. ¿Puede pensar usted ejemplos contrarios? ¿Hay falla en su prueba? Mire los diagramas e ilustraciones. ¿Qué propósito tiene el autor al elegir estos diagramas e ilustraciones? ¿Qué puntos ilustra? Considere después la argumentación total del autor. ¿Es conveniente el capítulo? Hay teorías alternativas que puedan aplicarse justamente también a las circunstancias. ¿Qué consecuencias se derivan de la teoría del autor? ¿Qué consecuencias se derivan de la teoría alternativa de usted? Noté que en el comienzo de la etapa de lectura usted trata simplemente de captar lo que dice el autor, de aprender sus argumentos. Solo debe pasar a criticar al autor en el momento en que pueda seguir totalmente su argumentación. Si la crítica se hace demasiado pronto, se deja de oír lo que el autor tiene que decir por la seducción de las propias ideas. En conclusión, lo que debemos hacer para entender la lectura es leer detenida y pausadamente, más de una vez para comprender e interpretar el mensaje que nos deja el autor a través de la lectura. Por eso es necesario que nosotros realicemos preguntas respecto a la lectura, para saber qué pensaba el autor o cuáles son las ideas principales de los personajes o puntos principales de la lectura, para obtener una argumentación fija y concreta sobre la lectura. Siguiendo con la lectura. Bueno, dijo Aureliano, dígame qué es. Pilar Ternera se mordió los labios con una sonrisa triste. Que eres bueno para la guerra, dijo. Donde pones el ojo, pones el plomo. Aureliano descansó con la comprobación del presagio. Volvió a concentrarse en su trabajo, como si nada hubiera pasado, y su voz adquirió una repasada firmeza. Lo reconozco, dijo. Llevará mi nombre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana Mora Banchón. Mi tema a tratar son las estrategias, metodologías del aprendizaje. Se han dominado modalidades de lectura a las distintas actividades que se realizan mediante los niños que leen. Estas distintas formas de interactuar con el texto
no son las únicas posibles, pero tiene varias ventajas respecto de otras que hacen más variadas e interesantes. Las lecturas propician distintos tipos de participación y diferentes estrategias de lectura. Enlistemos ahora cuáles son los nuevos datos. Aunque Pilar Ternera admiraba el trabajo de Orfebre, hizo un cumplido acerca de la habilidad para la guerra de Aureliano. No hubo indicios de alguna relación sentimental entre estas dos personas. Aureliano actúa plenamente con Pilar. Veamos ahora el último punto de este proceso. Dios les bendiga. Revise. Esta etapa constituye a la comprobación posterior a la memorización. Volvemos sobre el capítulo y comprobamos la exactitud de su recuerdo. Hacemos una nota especial de lo más importante que no haya sido recordado o que haya sido recordado incorrectamente. Según las preguntas de la novela de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, en el paso de interrogación tenemos como respuesta a la pregunta 1 que Pilar Ternera solo quería realizarle un cumplido a Aureliano. La respuesta a la pregunta 2 nos dice que no se logró comprobar una relación sentimental entre ambos. Como respuesta a la tercera y última pregunta tenemos que si bien es cierto, Aureliano logró comprobar que Acardio estaba en otro cuarto. Lo que no se llegó a percibir fue por qué Acardio llegó a ocultarse de Aureliano. Las preguntas que hicimos han creado nuevos datos y desmentido falsos o ambiguos argumentos. Pilar solo fue amable con Aureliano. Aureliano fue frío con Pilar. Y Acardio no crea un vínculo en el trío. Estos datos darán relevancia en el futuro de la historia y por consiguiente habremos alcanzado la comprensión necesaria para continuar con el relato. Muchas gracias.